Cuando queremos conectar equipos de audio unos con otros, además de tener en cuenta la impedancia de salida y la impedancia de entrada, que eso está en el video de impedancias, tenemos que tener en cuenta lo que pasa con las conexiones a tierra. Supongamos que tenemos un equipo que transmite y un equipo que recibe. Puede ser un preamplificador que tiene conectado un micrófono, y acá tenemos una consola. Entonces queremos conectar este preamplificador con la consola. En el medio, supongamos que tenemos una línea desbalanceada. Entonces tenemos un conductor central y una malla alrededor. Después, bueno, este preamplificador va a tener su conexión a tierra en el enchufe, que va a ir enchufado a la pared y va a tener una conexión a tierra. Y acá va a tener también, va a estar conectado a un enchufe y va a estar conectado a tierra. El tema es que son dos enchufes diferentes. Pueden estar en dos habitaciones distintas, pueden estar separados muchos metros. Entonces, la conexión a tierra que tenemos acá, en realidad hay un cable que viene por acá, pasa por el otro equipo, viene de otros equipos que están después, hay más equipos para allá, hay más equipos para allá, y en algún momento llegamos a la jabalina, que esa es la conexión a tierra real. Entonces, ¿qué pasa? Por acá van fluyendo corrientes hacia tierra, ¿no? Y eso que produce que este punto tenga una tensión B1 que no coincida con este. O sea, si bien son dos conexiones a tierra, no tienen la misma tensión. Eso debido a las corrientes que se producen por los cables que conectan los equipos a tierra. Las conexiones a tierra tienen distinta tensión debido a caídas en los cables. Entonces, como acá yo tengo una tensión 1 y acá tenemos una tensión 2, que son diferentes, entonces eso va a producir que por la malla que interconecta los equipos circule una corriente. Y eso se conoce como loop de masa y produce ruido. Se produce básicamente por tener dos caminos hacia tierra. Si miran, este equipo tiene dos caminos hacia tierra diferentes, uno por su conexión a tierra y otro a través de la malla que lo conecta con el equipo anterior. Podría ser al revés, podría estar circulando la corriente hacia la derecha y sería lo mismo. Siempre vamos a tener ruido. Entonces, lo que hay que hacer es evitar que la conexión a tierra tenga dos caminos posibles. Una opción es levantar la tierra acá. Entonces la única conexión a tierra que tiene este equipo 2, el equipo B, vamos a ponerle, A y B. Si levantamos la tierra del equipo B, va a tener solamente una conexión hacia el equipo A. Como los equipos siempre tienen que estar conectados a tierra por cuestiones de seguridad, esta no es una opción correcta. No hay que levantar la conexión a tierra de los equipos. Entonces, la otra opción que tenemos es de alguna manera cortar el loop en la interconexión entre equipos. Cuando tenemos una línea desbalanceada como esta, lo que se hace es colocar un transformador. Si nosotros en el medio ponemos un transformador que tiene conectado de un lado la malla, la señal, la malla, y acá tiene el conductor central y la malla, en este caso las dos masas dejan de estar vinculadas, porque el único vínculo que existe entre este equipo y este es magnético. Esto se llama aislamiento galvánico, que lo que hace es justamente desconectar, desvincular las dos masas. Por lo tanto, ya no tenemos esa corriente que circulaba entre un equipo y el otro. No puede circular corriente. Entonces se evita el problema. Esto es lo que pasa en las líneas desbalanceadas. Y esa es la función que tiene la caja directa. Nosotros cuando tenemos un amplificador de guitarra y una guitarra conectada al amplificador, esto está en el escenario, por ejemplo. Y eso está conectado a tierra. Y en otro lado tenemos la consola. Tenemos la consola, que está bastante lejos. Entre el amplificador de guitarra y la consola nosotros queremos tirar un cable. Si nosotros agarramos un cable, una línea desbalanceada, y la mandamos directamente a la consola, aparte de que tenemos el problema de que no se puede tirar un cable tan largo de impedancia alta como una guitarra por el ruido que va a tener. O sea, es importante bajar la impedancia. Pero supongamos que bajamos la impedancia con algo, con un buffer. Supongamos que ponemos un buffer acá para poder bajar la impedancia de la guitarra. El problema es el que les comenté antes.
ahora vamos a tener dos tensiones diferentes y eso nos va a producir una corriente a través del cable que viene desde el equipo de guitarra. Y eso nos va a generar ruido. Una vez más tenemos el loop de masa. Entonces lo que se hace es conectar una caja directa, que la caja directa lo que tiene adentro es un transformador que desacopla las masas de la consola con la masa del amplificador de guitarra, que es la misma de la guitarra. Entonces acá tenemos la guitarra, el transformador que es el de la caja directa, y como hemos visto en el video de impedancias, esto también reducía la impedancia. Entonces ahí teníamos la posibilidad de reducir la impedancia y desacoplar las masas. Pero además, ya que tenemos un transformador, la salida la usamos como balanceada. Entonces la malla no la conectamos a ninguno de los dos terminales del secundario, sino que directamente conectamos la malla por afuera de los dos cables, conectada a la tierra de la consola. Entonces la malla de esta línea balanceada lo único que hace es blindar la línea para que no reciba ruido, interferencias, y va conectada a la tierra de la consola. Después tenemos acá una llave que nos permite conectar la tierra de la consola con la tierra del escenario, con la tierra de la guitarra. Eso, el problema que tiene es que si nosotros cerramos esa llave vamos a estar volviendo al loop de masa. Pero si no tenemos equipo de guitarra, si nosotros solamente tenemos la guitarra, entonces necesitamos mandar a tierra la guitarra propiamente dicha y el cable de guitarra. Entonces en ese caso lo que hacemos es cerrar el ground lift y conectar el cable de la guitarra a la tierra de la consola. Si tenemos el amplificador, entonces esta malla del cable de la guitarra va a ir conectada a la tierra del amplificador de guitarra, y si va conectada, y bueno, la guitarra va a ir conectada al amplificador de guitarra. Si tenemos esa conexión, entonces abrimos la llave del ground lift para no tener vinculadas la tierra del amplificador de guitarra con la tierra de la consola. En cualquiera de los dos casos, la malla de la línea balanceada va conectada a la tierra de la consola. Ahora, supongamos que ya no tenemos una guitarra, sino que tenemos dos equipos que tienen salida balanceada y entrada balanceada. Y después tenemos una malla. Entonces tenemos dos conductores, tenemos la señal en fase, la señal en contrafase, entonces una línea balanceada, y afuera tenemos la malla. En este caso, si nosotros lo dejamos así como lo dibujé, tenemos el loop nuevamente porque tenemos corriente circulando por la malla. Lo que hacemos acá simplemente es desconectar la malla de uno de los dos. Entonces la malla del cable queda conectada a este equipo y ahí ya no tenemos más problema porque en la entrada tenemos un restador. Entonces si estas dos señales estaban montadas en una continua o en una alterna, pero las dos estaban montadas en lo mismo, entonces en el restador se va a cancelar también esa interferencia que tenemos por la diferencia que tenemos en esta tierra con respecto a esta tierra. Entonces ahí ya evitamos tener que poner un transformador. Ahora supongamos que estamos adentro de un equipo y tenemos diferentes etapas. Por ejemplo, tenemos un preamplificador. Después del preamplificador tenemos un ecualizador. Después del ecualizador tenemos un amplificador de potencia. Y acá tenemos el parlante. Entonces supongamos que la masa del amplificador de potencia está conectada con la masa del parlante y que entre las dos suman 1 ampere. En un momento, o sea, yo le saco una foto y ahora está circulando 1 ampere por este cable. Obviamente esto está fluctuando todo el tiempo, porque al moverse la señal de audio, la corriente que circula por el parlante y la potencia van a ir cambiando todo el tiempo. Pero supongamos que en este momento yo le saco una foto y tengo 1 ampere circulando por este cablecito. Después yo tengo la conexión a masa del EQ y la conexión a masa del pre. Entonces yo agarro un cable y conecto todas las masas así. Pongo así y acá la masa de la fuente la pongo acá. Entonces ahí yo tengo, supongamos que, voy a exagerar, pero supongamos que en este cable tengo 1 ohm de resistencia y acá tengo 1 ohm de resistencia. Y supongamos que acá también tengo 1 ohm de resistencia. Entonces si yo tengo 1 ampere circulando por toda esta rama, acá voy a tener 1 volt, acá voy a tener 2 volt y acá voy a tener 3 volt. O sea que voy a tener
La masa del parlante y de la potencia levantada 3 volt, la del ecualizador 2 volt y la del pre 1 volt. O sea que acá que yo tengo baja señal, a la baja señal les voy a estar moviendo el piso con una señal de 2 volt. Lo cual obviamente va a generar ruido y puede llegar a generar una realimentación no deseada, puede hacer que el sistema empiece a oscilar. Entonces, ahora supongamos que ponemos la masa del otro lado. Le ponemos un cablecito que también tiene un ohm. Recuerden que antes teníamos acá 1 volt, acá 2 volt. Entonces acá tengo 1 volt. Y en el EQ, como la corriente esta ya no circula por este cable, sigo teniendo 1 volt. Y acá tengo 1 volt. Entonces, cambiando la masa de lugar, reduje a la mitad el ruido que le estaba metiendo en la masa del ecualizador. La del pre no cambió, pero la del ecualizador se redujo a la mitad. Entonces, conclusión. Si no nos queda otra que poner la masa así, conviene siempre poner la masa del lado del equipo que tenga mayor corriente. Además, si nosotros este cable que está acá lo hacemos lo más grueso posible, ese ohm lo transformamos en 0,001 ohm, entonces este volt pasa a ser 1 milivolt y ahí ya tenemos 1 milivolt en el resto de las masas. Entonces ya no tenemos problema. Lo importante es que este punto esté bien conectado a masa. Ahora, el problema que tenemos es que la corriente del pre, que es muy chiquitita, la corriente del pre está circulando por este cable y está levantando, muy poquito, pero está levantando la masa del ecualizador. Puede haber una interferencia. Entonces, la mejor solución es utilizar una conexión de masa en estrella. Y acá tiene que haber un cable con la mayor conductividad posible a la fuente. Entonces, acá ya no tenemos el problema de las diferencias en la masa, porque la masa siempre es la misma y esta corriente que está acá, que está circulando en 1 ampere, supongamos que generaba 1 volt, bueno, lo va a generar únicamente ahí. O sea, si acá yo tengo 1 ohm, este volt está ahí, pero estos dos siguen conectados a masa y no hubo variaciones en la tensión de la masa de estos dos equipos, sigue siendo de 0. Entonces, eso con respecto a las masas. Y después, bueno, este cable va a ir conectado al chasis y el chasis va a ir conectado a la tierra. ¿Qué pasa con la alimentación? La alimentación, nosotros podemos hacer lo mismo que habíamos dicho antes. Podemos conectar los cables así y acá ponemos la alimentación. Si yo tengo este ampere circulando por la masa, obviamente lo voy a tener circulando por la alimentación. Entonces voy a tener un ampere acá. Y si acá tengo los mismos cables que tenía antes, tengo un ohm y un ohm, voy a tener VCC, acá voy a tener VCC menos 1 volt, que es lo que cayó en esta resistencia de 1 ohm, acá voy a tener VCC menos 2 volt, y acá voy a tener VCC menos 3 volt. Entonces, la tensión de alimentación del ecualizador nuevamente está variando. Antes lo que varió fue la masa. Ahora lo que varía es la tensión de fuente, la tensión de alimentación que está corrida en alterna. Esto es alterna, o sea, yo le saqué una foto, pero esto en realidad se está moviendo constantemente esta corriente. Entonces en este caso tenemos la alimentación del EQ moviéndose constantemente, metiendo ruido en el EQ y lo mismo en el pre. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que se puede hacer es conectar también las alimentaciones en estrella. Pero ¿qué pasa con la alimentación? Al menos que la fuente esté muy bien regulada, el amplificador de potencia va a generar variaciones en la tensión de alimentación. La tensión de alimentación esta, VCC, va a ir variando un poco debido a la gran corriente que le tiene que entregar al amplificador. Entonces, lo que se suele hacer es filtrar la fuente para el resto de las etapas. Por ejemplo, lo que se puede hacer es acá poner un filtro RC y acá otro filtro RC. Entonces, de esta forma, la tensión de alimentación está filtrada. Entonces, si esto oscila un poco, el filtro RC filtra esas oscilaciones, esas variaciones en la tensión y estabiliza una tensión que obviamente va a ser más chica, porque en esta resistencia va a haber una caída de tensión. Hay que calcular estas resistencias para que la caída de tensión que tenga acá no perjudique demasiado la alimentación del ecualizador. Quizás lo voy a estar alimentando con 2 volt menos que lo habitual. Con 2 volt menos, con 3 volt menos, ya cuando uno haga el diseño tiene que tener en cuenta
que las alimentaciones de estas dos etapas va a ser más chica que la de esto. Pero igual es muy común que el amplificador de potencia tenga una alimentación mucho más grande que los operacionales. De hecho, los operacionales funcionan con más o menos 15 volt, más o menos 12 volt, y el amplificador de potencia siempre tiene tensiones mayores. Así que utilizar una tensión de alimentación menor para estas etapas es algo totalmente habitual y lógico. Entonces no habría ningún problema en colocar una resistencia para que haya una caída ahí. Esto se usa mucho en amplificadores valvulares, por ejemplo. Es común ver equipos valvulares que tienen este tipo de alimentaciones que se van filtrando, y los filtros se van poniendo todos hacia atrás, hacia el lugar de menor señal. En este caso el pre, que es el que tiene una señal más débil, una señal más pequeña, es el que tiene un doble filtrado. Después el ecualizador, que tiene la señal más grande, tiene únicamente un solo filtro, y en la etapa de potencia no tiene ningún filtro. O sea, tiene solamente la fuente con, bueno, el filtrado propio de la fuente con los capacitores como esté diseñada. Y después, bueno, si tú usas una línea desbalanceada, bueno, la malla del cable también va a ir conectada en estrella al mismo punto de la masa. Y bueno, otra opción es, en vez de poner filtros RC, es... Si nosotros tenemos una tensión de alimentación para el amplificador de potencia mucho más grande que las del EQ y el PRE, se puede usar otra fuente, por ejemplo un transformador con varios secundarios, y directamente que sea otro secundario alimentando esto. Pero lo que se puede hacer si no es directamente usar reguladores de tensión, que bajen la tensión. Se puede usar, por ejemplo, un regulador y después un filtro RC. Entonces con este regulador bajamos la tensión hacia una tensión que nos sirva para el ecualizador y el pre, y después tenemos un filtro RC para filtrar un poco más la tensión de alimentación del pre. Entonces ahí ya tendríamos todas las fuentes desvinculadas y todas las masas conectadas a un punto central en estrella. Esta masa, que es la masa del regulador, tendría que ir con un cable conectado al punto de masa en estrella. Y bueno, ahí ya tenemos más o menos armado, y esto va a evitar problemas de interferencias, problemas de realimentaciones no deseadas entre las diferentes etapas del equipo.